Gloria a Dios, bienvenidos los hermanos que llegan de lejos, bendito el Señor, gloria al nombre del Señor. You know, I don't read you in Spanish because amén, gloria a Dios, amén. Vamos a llegar, gloria a Dios, a entrar en el estudio de la palabra en esta tarde. Así que cantamos una última canción. Antes de despedir los niños, vamos a cantar esa canción que estuvimos cantando que lleva como título Blessing and Honor, amén, Glory and Power, amén. Vamos a cantar esa canción y entramos en la palabra. Gloria a Dios. Amén. De esa manera vamos a continuar ahora sí, ya con esperando que los niños vayan con la hermana Cristina. Vamos a estar ahora sí entrando en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Amén. Y yo le pido entonces mi hermano me ayudas. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar mirando el título del mensaje de esta tarde es Hijos de la Promesa. Hijos de la Promesa, y está basado
la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 9, versículo 1 al 29. Amén. Entonces vamos a ir meditando poco a poco lo que dice Romanos 1 al 29, si quieres buscarlo en tu Biblia, si tienes Biblia, amén, o si no lo vamos a ir mirando en el screen. Romanos 9, del 1 al 29, amén. Entonces, si tú no tienes Biblia, vamos a ir mirando en el screen lo que dice la palabra del Señor, poco a poco, pero es bueno que si tú tienes la Biblia, puedas comparar lo que dice tu Biblia con lo que tenemos puesto ahí en el screen, que no vaya a ser que tú digas, no, pero amén, y de pronto estemos poniendo algo que la Biblia no dice. Entonces es importante para nosotros como cristianos no solamente escuchar el mensaje de la palabra, sino como hacían los hermanos o los judíos en aquel tiempo en Tesalónica, que eran más justos que los de Berea, eran más justos que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con solicitud, escudriñando, mirando en la palabra si estas cosas eran así. Es importante que lo que tú escuches aquí puedas tú compararlo en la palabra de Dios y saber si lo que estamos enseñando es así o no. Amén. Entonces vamos a estar meditando en este pasaje bíblico. Vamos a ir mirando 7 puntos en este pasaje bíblico. Y los textos puntos que vamos a ver es, primeramente, un amor que nos duele. Segundo, no soy hijo de la carne. Tercero, no podemos despreciar la misericordia de Dios. Cuarto, despreciar la misericordia produce endurecimiento. Quinto, creados para ser vasos de honra. Sexto, Dios había determinado gloria para los hombres. Y séptimo, salvación para el que cree. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Señor, queremos pedirte que esta palabra tuya, Señor, en la cual vamos a meditar, Señor, en esta tarde, Señor, sea una palabra que nos llene, una palabra que nos nutra, una palabra, Señor, que nos edifique, una palabra, Señor, que nos haga, Señor, más y más hijos tuyos y más conocedores de ti, Padre. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es un amor que nos duele. Dice la palabra del Señor en Romanos 9, del 1 al 5, de la siguiente manera. Ahí está en el screen, lo pueden buscar en la Biblia. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo comienza a decir primeramente que él dice que está hablando verdad en Cristo, que no está mintiendo. Lo que está diciendo yo no miento, lo que estoy diciendo lo estoy diciendo desde lo profundo de mi corazón. Que siento gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué era lo que estaba sintiendo Pablo en ese momento?
tristeza y dolor. Había algo que le estaba doliendo profundamente en su corazón, y era su gente, su pueblo, y también, o sea que él decía, mire, lo que yo deseo, lo que más profundamente yo deseo en mi corazón es que el pueblo de Israel se convierta a Jesucristo. Conozcan quién es Él. Y si por causa de Él yo me tengo que hacer maldito, por causa del pueblo, yo me voy a hacer maldición. Yo quisiera ser maldición. Si en ese caso, por ser yo maldición, ellos lograran salvar. Ese era el anhelo del corazón de Pablo. El amor entrañable que Pablo sentía por su pueblo, por Israel, por su gente, para que ellos de alguna manera pudieran conocer a Cristo. Ahora dice, mire, porque se han ellos mismos ser anatema. Anatema, la palabra anatema, yo no sé cómo se dice en inglés ahí, significa maldito, estar bajo maldición, estar separados de Dios, separados de Cristo. ¿Por amor a quién? A mis hermanos, los que son parientes según la carne. Número uno, la pregunta es, ¿me duele a mí, en mi corazón, que mis parientes, que la gente que es mi familia, esté alejada de Dios? ¿Me duele que no conozcan al Señor y que no tengan salvación en su vida? ¿Me entienden que doler? A Pablo le dolía. Y Pablo le dolía tanto y sentía tanta tristeza que si por él fuera, desearía estar separado de Cristo, con tal de que el pueblo de Israel conociera al Señor Jesucristo. Llegar a la salvación plena y poder saber que iban a un lugar que Dios les había prometido. Amén. Ahora dice, mire, son israelitas según los cuales son la adopción, la gloria y el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa. ¿A quién Dios les había dado en la adopción, los había adoptado como hijos? ¿A quién? Al pueblo de Israel. Él los adoptó como hijos. A nadie más había adoptado. A ellos les dio la gloria. La gloria de Dios estuvo sobre el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Dios los bendijo en el camino por el desierto. Dios hizo un pacto con Israel en el desierto. Hizo el pacto de que ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. En el desierto, Dios promulgó la ley. Él instituyó el culto y le dio las promesas. ¿A quién? A Israel. A Israel, de los cuales vino Cristo. Del pueblo de Israel, de quien son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que sentir nosotros es sentir la carga que tuvo Pablo por el pueblo, sentir la carga por nuestra gente, sentir la carga por nuestra familia, por los más cercanos a nosotros, para que después podamos sentir la carga por los que están afuera. Tú no puedes sentir carga por una persona que no conoces si no has sentido carga por tu familia, si no sientes dolor por tu gente, si
no sientes tristeza por ello, porque están alejados de Dios. Yo necesito, y tú necesitas, primeramente, sentir un amor que te duela. Sentir tanto amor por tu gente que te cause tristeza y dolor. ¿Por qué? Porque cuando a mí me causa tristeza y dolor el saber que mi familia está alejada de Dios, está alejada de Cristo, eso me va a llevar a doblar mis rodillas, a poner mi rostro en tierra y a clamarle a Dios por ellos. Amén. Entonces, número uno, yo necesito tiene que haber en mí un amor que me cause tristeza y que me duela. ¿En qué toca el siguiente slide, por favor? Amor. Amén. El segundo es: no soy hijo de la carne. No soy hijo de la carne. Mira lo que dice Pablo, continúa diciendo, versículos 6 al 9. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mira esto, que tremendo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Mira esto. ¿Falló la palabra de Dios? ¿Tú crees que la palabra de Dios falla? No puede fallar. En el momento que la palabra de Dios falle, es porque no es la palabra de Dios. Porque si Dios dice, lo haré, Él lo hace. Él lo dice y Él lo cumple. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo que lo haría y Él lo hará. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. El día que Dios cambie de parecer en cuanto a su palabra, ese día dejó de ser Dios. Él no puede cambiar. De esa manera, por eso es que nosotros podemos entender que tanto el Antiguo Testamento en la Biblia como el Nuevo no se contradicen. Son una sola unidad. No se contradicen, se complementan. Son uno solo. Amén. Entonces, lo que Pablo dice es lo siguiente: no todos los que descienden de Israel son israelitas. Miren, ¿saben lo que significa Israel? Israel significa el que pelea con Dios y vence. Cuando tú te acercas a Dios y te agarras de Dios y empiezas a pelear con Dios, ¿qué tú puedes pelear con Dios? Y tú le dices: Señor, no te voy a soltar, no te voy a dejar, no te voy a apartar de ti, ni te voy a dejar ir si tú no me bendices. ¿Sabías eso? Eso fue lo que hizo Israel. Se agarró de Dios, se agarró del ángel que se le apareció. Dios tomó una forma humana, se le apareció a Jacob, a Israel, a Jacob en ese entonces, y Jacob le dijo: Señor, si no me bendices, no te suelto. ¿Sabe lo que significaba Jacob? Jacob significa el usurpador, el que engaña. El que engaña. Jacob era un engañador. Engañó a su suegro, engañó a su hermano. Él no era eso. Pero cuando Dios le dice, Dios sabía el nombre de Jacob, pero Dios
Dios le dice, ¿cómo es tu nombre? Y Jacob dijo, Jacob. Y le dijo, ya no te llamarás tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque has peleado con Dios y has vencido. Tremendo. Ahora, ¿quiénes son los verdaderos descendientes de Israel? ¿Quiénes? ¿Los que nacieron según la carne? No, no, porque no son los nacidos según la carne los descendientes de Israel, no son los nacidos según la carne los descendientes de Abraham, sino los que son nacidos según la promesa. Mira, pásame el siguiente slide, por favor. Mira lo que dice Gálatas 4, 22, 26. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. ¿Sabías tú eso? Dos hijos. Uno de la esclava, otro de la libre. Pero el de la esclava nació según ¿qué? La carne. Más el de la libre, ¿por qué? Por la promesa. Ahora mira, esto es bien interesante. Acuérdate que todo es una ilustración de lo que iba a pasar adelante. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí, ¿en dónde? En Arabia. El monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está ¿en qué? En esclavitud. Mas la Jerusalén, ¿de dónde? De arriba, la celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué pasó? Dios le había dado una promesa a Abraham. Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y de ese hijo van a salir como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Si tú puedes contar las estrellas del cielo, tu descendencia será contada. Si puedes contar la arena del mar, tu descendencia será contada. ¿Era una qué? Una promesa. Dios le dio una promesa a Abraham de que le haría un hijo. ¿Con quién estaba casado Abraham? Con Sara. Pero resulta que Sara era estéril. Sara no podía dar hijos. Y Sara empezó a angustiarse, a preocuparse, a sentir ansiedad. Y tenía una esclava egipcia llamada Agar. Y el deseo de Sara era que naciera un hijo para que se cumpliera la promesa de Dios. Y le dice Sara a Abraham, ya ves, Dios no me ha permitido tener hijos, pero duerme con mi sierva, tiene una relación con mi sierva, una relación sexual, y dame hijos de mi sierva. Era la sierva, era la esclava. Eso se permitía desde el tiempo antiguo, que si una mujer no podía tener hijos, usara a la esclava para que el hijo que naciera de la esclava quedara como hijo de la señora. Amén. Abraham le ayudó a Dios. ¿Ah? ¿Cuántos quieren aquí ayudarle a Dios? ¿Ah? Abraham le ayudó a Dios, de ellos está bien. Tuvo una relación con la esclava y de la esclava nació un hijo que se llamaba Ismael. Ismael nació, e Ismael creció en la casa de Abraham. Pero Dios no le había prometido a Abraham un hijo de la esclava. Dios le había prometido a Abraham un
esposa tener hijos. Ahora, ¿qué pasó? Dios no dice que se haya disgustado con Abraham por eso. Pero tampoco Dios dice que Dios haya aprobado la actitud de Abraham. De tal manera que este niño crece y viene la promesa de Dios 25 años después, cuando Abraham tenía 99 años y Sara tenía 90. Ya Sara estaba vieja y Abraham también. Y le dice el Señor: de aquí a un año vendré y Sara tendrá un hijo. Y Sara ya detrás en la tienda, allá en el camping, por así decirlo, se rió. ¿Qué tal? Yo tan vieja voy a volver a tener hijos, voy a tener hijos. Y Dios le dijo: ¿por qué te reíste? Y ella dice: no, yo no me reí. Yo: sí, tú te reíste. Por lo tanto, el hijo que van a hacer de ti se llamará Isaac. ¿Sabes lo que significa Isaac? Risa. Risa. Ahora, ese era el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Cuando el niño empezó a crecer, la sierva había estado mirando a Sara con malos ojos. Ya la miraba mal, porque la esclava siempre va a mirar mal a la ama, y más teniendo un hijo del patrón. La muchacha tenía un hijo del patrón y entonces ya mirar con malos ojos a la señora de la casa. Pero ahora nace el niño y entonces ya no solamente Agar mira con malos ojos a Sara, sino que Ismael empieza a burlarse de Isaac. Y Sara era la señora de la casa. Acuérdate una cosa: Abraham había comprado a Agar en Egipto. Egipto es tipo del mundo. La compró. Ahora empieza a hacerle una persecución. Y le dice Sara: echa fuera a la sierva y a su hijo, sácala de la casa. Porque no heredará el hijo de la sierva con mi hijo. Y a Abraham le dolió en el corazón el dicho de Sara. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Tener que sacar a su hijo de la casa? Sácalo. Y a Abraham le duele. Pero ¿sabe qué le dice Dios? No te dé dolor sacar al hijo y a la sierva. Obedece el amor de tu esposa. ¿Qué hace Abraham? Despide a Agar, despide a Ismael, pero Dios hace una promesa. Dios había hecho una promesa: que la descendencia de Abraham sería grande. Por eso los descendientes de Ismael son una potencia. Son una potencia, son guerreros, son una potencia. Ahora, cuando Abraham echa fuera la sierva va por ahí con su hijo en el desierto, empieza a faltarle la comida, empieza a faltarle el agua, y ella va y pone al muchacho lejos y se sienta a ver cómo su hijo va a morir en el desierto. Y el Señor le dice: Agar, no temas, no temas, yo te he escuchado, y voy a hacer de ese hijo una gran nación. Y los ojos de Agar se abrieron y vio un pozo, le dio de beber a su hijo y ellos se fueron. Pero Ismael y Agar no continuaron en el hogar de Abraham, según la Biblia. Ahora, aquí dice que esto era una alegoría, que son dos pactos. Hay dos descendientes de Abraham: el descendiente que es nacido según la carne, y estos son los judíos actuales, no los descendientes de Ismael. Aquí no está diciendo que son los descendientes de Ismael. Es una alegoría, ¿cómo diríamos? Una alegoría como una figura
una imagen de lo que Dios iba a hacer con la iglesia. Amén. Entonces, los hijos de la carne son los que son hijos nacidos por nuestra propia voluntad. Amén. Nació porque nosotros quisimos que naciera. Nosotros, antes de tener a Cristo en el corazón, vivíamos según la carne. Cuando tú recibes a Cristo en el corazón, ya no vives según la carne, sino según el Espíritu. Y eres hijo de Dios, no porque tú lo fueras, no porque eres descendiente de Adán, porque Adán no era hijo de Dios, Adán era creación de Dios. El Hijo ha existido eternamente, y con el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon todo. Pero al ser descendiente de Adán, soy hijo de la carne, hijo del pecado. ¿Sabías eso? Hijo del pecado. Pero cuando yo renuncio a mi vieja naturaleza y acepto la naturaleza que viene de Dios a través de Cristo, entonces paso a ser hijo de la promesa. Porque mira lo que dice aquí. Estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Cuál es el pacto que proviene del monte Sinaí? ¿Pero cuál es el pacto? ¿Pero qué pacto? ¿Qué pacto? No, el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? No, en el monte Sinaí Dios dio la ley. Dios dio, allí dio toda su palabra, la ley de Moisés, para que el pueblo la cumpliera. Pero esa ley esa ley me lleva a la muerte, porque la ley me condena a mí. Esa es el primer pacto. El primer pacto, escucha esto, el primer pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero si tú cumples el 90% de la ley, vamos a hablar de los mandamientos, cumples 9 mandamientos, pero violas uno, te hiciste transgresor. Violaste toda la ley. Violaste la ley. Entonces, yo no puedo cumplir esos 10 mandamientos. Porque no, que ese no lo cumple nadie. No dirá falso testimonio. No mentirás. Ahora la pregunta es aquí: ¿quién no dice mentira? Levánteme la mano, aquí o allá, la persona que nunca dice mentira. Y si tú me levantas la mano, te vas a decir: eres un mentiroso. O sea, ¿qué quiere decir? Que el primer pacto que produce hijos de esclavitud no me puede hacer libre. Es el pacto de la carne. Pero sigue diciendo, porque da hijos para esclavitud, ese es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Cuál es la Jerusalén actual? ¿A quién le pertenece la Jerusalén actual? ¿A quién le pertenecía en el tiempo de que Pablo escribió la carta de los Gálatas, la Jerusalén? A los judíos, a los israelitas, a los judíos. Esa es la Israel actual. ¿A quién le pertenece la Israel actual? ¿A quién le pertenece actualmente Israel? La Israel actual se la están peleando 3 pueblos: palestinos, judíos y cristianos. Se la pelean. Y eso, cuando tú estás peleando por esa Israel, tú eres un hijo de esclavitud. Estás peleando por una cosa, por una porción física de tierra. Te esclaviza. Ahora, eso
para Israel, dice, para la Jerusalén, la Jerusalén ¿de dónde? De arriba. De arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Hay una Jerusalén que la Biblia, en el libro de Apocalipsis, Revelation Book, dice que es la nueva Jerusalén. En esa Jerusalén es que yo tengo que poner mis ojos. Esa Jerusalén es la que yo tengo que mirar. ¿Sabe lo que pasa con la Jerusalén actual? No solamente la hijos de esclavitud, es una ciudad mercantilista. Ay, hermanos, yo fui a Jerusalén, hermano, y estuve en el Monte de los Olivos. ¿Cuánto pagaste para ir al Monte de los Olivos? Estuve en la tumba de Cristo. ¿Cuánto pagaste para entrar a ver la tumba de Cristo? Estuve en el cenáculo. ¿Cuánto pagaste? Todo es negocio. Y hacen de la ciudad que debería ser la casa de Dios, casa de mercado, cueva de ladrones. Y todos los cristianos están mirando la Jerusalén actual y se han olvidado de levantar sus ojos y mirar la Jerusalén que viene de arriba, la que es más de nosotros, la que es libre, a donde nosotros esperamos ir cuando el Señor venga por su iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos hablando, no soy hijo de la carne, yo no necesito ser hijo de la carne, hijo de esclavitud, pero yo no soy hijo de la carne, porque Cristo me compró a mí, y Cristo me dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pásame otro like, por favor. Amén. No podemos despreciar la misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? ¿Cómo se muestra la misericordia de Dios para con nosotros? Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se muestra en que siendo aún pecadores, esa es la misericordia, porque el amor de Dios se manifiesta en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora mira lo que está diciendo. No podemos despreciar la misericordia de Dios. Dios tiene una bendición para tu vida y tú decides si la aceptas o no. Y no solo esto, dice, sino también cuando Rebeca, hablando antes del nacimiento de Isaac, y antes del nacimiento de Ismael, y antes del nacimiento de Israel, dice esto, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido aún, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hay algo interesante acá. Dios había hecho una promesa. Dios había prometido que Jacob recibiría la bendición de Dios y que Esaú le serviría a Jacob. Cuando los niños nacieron, eran gemelos. Jacob y Esaú eran gemelos. Cuando nació primero ¿quién? Esaú. Pero cuando Esaú está naciendo, cuando está saliendo, hay algo interesante, es que Jacob sale agarrado del pie de Esaú, como diciéndole, yo no quiero que tú salgas primero, yo aquí quiero ser el primero. Él ya venía con ese instinto de ser el mayor, pero Dios ya le había prometido la bendición. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios
aborrece a Esaú. Amén. Dios aborrece a Esaú no porque Dios ya de antemano dijo lo voy a aborrecer y va a hacer que nazca un hijo a quien voy a aborrecer. No, porque Dios no es así. Dios da una promesa y había prometido bendecir a Jacob. ¿Cómo él lo iba a hacer? A su manera. Jacob buscó hacerlo a la manera de él, pero Dios lo iba a hacer a su manera. ¿Qué pasó? Esaú era un hijo de la carne. Esaú solo pensaba en las cosas físicas y materiales. Esaú solo estaba pensando en su bienestar total. No le importaba a los demás, le importaba a él, porque le importaba llenarse el vientre, estar bien, ¿cierto? Como hoy en día, ¿cierto? Me importa que Dios me dé casa, carro y beca, que me dé. Físicamente, están pensando solamente en las cosas de este mundo. Hay muchos que solamente piensan en eso. Embarácese del carro. Embarácese de la visión. Pídale a Dios la casa. Pídale a Dios. Reclámela, es tuya. Y solamente le piden que le pone a la gente que mire las cosas físicas. El que mira las cosas físicas es semejante a Esaú. ¿Y sabe lo que hace Dios con los que son semejantes a Esaú? Los aborrece. Dios aborrece a aquel que busca a Dios solamente por lo que Él da y no por lo que Él es. Dice: yo te aborrezco, no te quiero, no me gusta tu actitud. Eres como Esaú, eres como Caín. Pero había una cosa diferente en Jacob. Jacob estaba buscando la bendición de Dios, como fuera. De tal manera que un día estaba haciendo él un guiso de lentejas, un potaje, porque era un hombre de la casa, era un hombre que le gustaba el campo, su tranquilidad, y allí era un hombre tranquilo, no se preocupaba de nada porque sabía de quién venía su bendición, quién era el que le daba las cosas. Y allí haciendo el potaje llega Esaú, había ido a cazar y no pasó nada, y llega muerto de hambre, y ve que Jacob está haciendo un potaje de lentejas. Le dice: dame un plato de lentejas. Y le dijo Jacob: ¿y qué me vas a dar por el plato de lentejas? Yo tengo que hacer un plato de lentejas, no es que coma yo cocine para ti. Y él le dice: ¿sabes qué? Véndeme tu primogenitura. Eso era poderoso, el primogénito. Esa era la bendición doble que iba a recibir el hijo del padre. Y Esaú le dice: ¿de qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? La despreció, la desechó la bendición que Dios tenía para él por un plato de lentejas. Hay gente que desecha las bendiciones de Dios, las bendiciones espirituales, por bendiciones físicas, por las cosas materiales. Solamente tiene puestos sus ojos en la materia, y su Dios es el vientre. Ese era el Dios de Saúl, el vientre. Lléname el vientre y lo demás no me importa. Dame lo que necesito y lo demás no me importa. Las cosas espirituales ya vendrán, pero primero lléname el vientre. Dame lo que necesito. Y Dios aborrece a Esaú. Ahora Dios tiene misericordia de aquel. Él tiene misericordia de todos. Dice: yo tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que no me compadezca. Pero para que Dios tiene misericordia por todo el mundo, por la humanidad, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué pasa? Hay gente que desecha la misericordia. Dice: no te necesito, no necesito el sacrificio de Cristo. ¿Para qué?
¿Para qué el sacrificio de Cristo? Si yo con mis obras puedo, si yo puedo con lo que hago, y desechan lo que Dios les mandó, lo que más amaba, lo que más ama a Dios, lo que más amaba y lo que más ama a Dios, lo despreciaron por su religión, lo despreciaron porque creyeron en sus obras, lo despreciaron porque creen que tienen la suficiente justicia como para ser salvos. Así como dice la canción de Bobby Cruz y Richie Ray, la de Timoteo, dice, si no le hago mal a nadie, ¿para qué necesito perdón? Yo soy un hombre bueno que todas las noches le ruego a Dios que como yo soy tan bueno me libre de todo malo. Tan bueno era Timoteo que no necesitaba el perdón. Y acá se dice, Timoteo, faltas tú, Timoteo, faltas tú. Y Timoteo no quiso aceptar. Era como Esaú, despreció la misericordia. No podemos, tú no puedes despreciar la misericordia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando tú desprecias la misericordia de Dios, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Tu corazón se endurece. Se endurece. Rechazar la misericordia de Dios produce endurecimiento de corazón. Pásame los dos años. Mira lo que dice. Despreciar la misericordia produce endurecimiento. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece. De quien tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué fue sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? El Señor había enviado a su pueblo Israel a Egipto. Dios había tenido tanta misericordia, mira, tanta misericordia que cuando vino el hambre sobre la tierra, iba el Señor a enviar hambre sobre la tierra. Pero antes de enviar esa hambre, permitió que uno de los hijos de Israel, llamado José, fuera vendido a Egipto. Lo vendieron a Egipto. José es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Vendido a Egipto, mandado al mundo. ¿Saben a quién mandó el Padre al mundo? A su Hijo. Y José era un tipo de Jesucristo, un tipo de Cristo, y fue enviado al mundo, fue enviado a Egipto, que es tipo del mundo. ¿Para qué? Para que allí el Señor proveyera alimento para todas las naciones. ¿Sabías eso? Para que proveyera alimento. De tal manera que un día Faraón tuvo un sueño y soñó con siete vacas gordas y 7 vacas flacas, y que venían las 7 vacas flacas, se comían a las gordas y quedaban igual de flacas. Y soñó con 7 espigas de trigo, con mucho trigo, y otras 7 que eran enjutas que no tenían trigo, y las espigas que no tenían trigo, se comen las que tienen trigo y quedaron igual. Y para Faraón se le fue el sueño. Dice, ¿qué significa esto? Y empieza a llamar a alguien que le interprete el sueño. Y entonces el copero del rey dijo, ya hay un hombre en la cárcel que él interpreta los sueños. Y lo llama y le dice, el Señor te dice que va a enviar 7 años de abundancia sobre la tierra y van a haber 7 años de escasez. Entonces, ¿qué pasó? Durante los 7 años de abundancia vienen y recogen el alimento en graneros. ¿Para qué? Para darle después a los que estaban padeciendo hambre. De esta manera, el Señor envía a su Hijo para aquel que tiene hambre pueda acercarse a Dios y pedirle a Dios que le llene espiritualmente, que le cambie, que le transforme, que lo satúe de su Espíritu Santo.
eso, a eso fue lo que vino el Señor. Pero ¿qué pasó? Después de esto, murió este faraón, murió José, y se levantó un faraón que no conocía a José. Y se le endureció el corazón. Despreció la misericordia de Dios. Desconocía o quiso desconocer lo que Dios había hecho a través de su siervo José. Como muchos hoy quieren desconocer lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. No quieren reconocer que Jesús vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Prefieren rechazarlo, y el despreciar la misericordia de Dios produce endurecimiento en el corazón. Por eso estamos hablando, no podemos, tú no puedes despreciar la misericordia de Dios, porque aquella tierra, ¿tú sabes lo que es la tierra? Cuando la tierra recibe el agua, ¿sabes lo que le pasa a la tierra cuando recibe agua? Se renueva, se vuelve fértil, ¿cierto? Pero cuando la tierra empieza a faltar del agua, ¿qué pasa? Se vuelve árida, se seca, se endurece, no produce fruto. Eso sucede con nosotros cuando despreciamos la misericordia de Dios, que quiere darnos vida y vida en abundancia, y preferimos rechazarle y preferimos endurecernos. Entonces nuestra vida se reseca, nuestra vida deja de dar fruto y solamente está pensando en sí mismo. Entonces, despreciar la misericordia produce endurecimiento. Pásame los otros, por favor. Amén. Creados, Dios nos creó para que fuéramos vasos de honra. Mira lo que dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y al vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Mira, cuando Dios te hizo a ti, Dios no te hizo a ti para destruir. Dios no te creó para destruir. Dios no te creó para que te condenara. Dios te creó para que fueras una bendición, para que fueras un vaso de honra. Dios te creó a ti para llenarte a ti de su Santo Espíritu. ¿Qué pasa? Cuando Dios creó al hombre, dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea que lo hizo ¿qué? Un vaso de honra. Lo hizo un vaso de bendición. Lo hizo a semejanza de Dios, para que recibiera la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó con el hombre? En vez de darle la gloria a Dios, se rebeló contra Dios y su vaso se volvió un vaso de deshonra. De tal manera que el hombre empezó a llenarse de pecado, y el pecado empieza a contaminar nuestra vida. El pecado te contamina, el pecado te aleja de Dios, el pecado te hace a ti un vaso de deshonra. Y Dios soporta, y Dios soporta, y Dios espera, y Dios aguarda. Y Dios dice: yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios está esperando. ¿Y qué? Pero Dios, queriendo mostrar su vida y hacernos descubrir, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. ¿Sabes por qué están preparados para la destrucción? Porque han preferido ser vasos de deshonra que ser lavados por la sangre de Cristo. Yo prefiero vivir así con mi pecado. Yo prefiero vivir así. Yo no quiero recibir la sangre de Cristo. Para mí la sangre de Cristo no vale nada. Para mí Jesucristo no murió por mí. Lo rechazo. Y al rechazarlo, entonces tu vaso está lleno, tu vida está llena de inmundicia, llena de demonios, llena de pecado, llena de maldad. Pero cuando una persona, eso es un vaso de deshonra, pero cuando una persona decide: Señor, reconozco
que estoy alejado de ti, reconozco que mi vida es una vida que no vale nada, que he hecho lo malo delante de ti, he hecho lo que a mí me ha parecido y quiero que me perdones. Entonces viene la sangre de Cristo, se vierte en tu vida y tu vida inmediatamente queda limpia. Tu vida queda transparente. Tu vaso es un vaso que si yo lo pongo a la luz, entonces me trasluce la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque fue lavado. Pero aquella persona que ha rechazado la gracia de Dios, que ha endurecido su corazón, es un vaso que Dios ha soportado con paciencia, pero que son preparados para destrucción. ¿Qué soy yo? ¿Un vaso de honra o un vaso de deshonra? Dios me creó para ser vaso de honra. ¿Dios para qué te creó? Para ser vaso de honra. ¿Qué eres tú? ¿Un vaso de honra o un vaso de deshonra? ¿Qué eres tú? ¿Qué somos? ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? A ver si alcanzamos. Dios había determinado, dice, gloria para los hombres. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, estos a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios creó a todos los hombres, seres humanos, para que fueran vasos de gloria, vasos de honra, pero vasos de misericordia. Ahora, Dios los preparó de antemano, pero unos endurecieron su corazón y fueron vasos de deshonra. Otros han enternecido su corazón, han decidido entregarle su vida a Cristo. Y el Señor ha hecho notorias sus riquezas de gloria para con los vasos de misericordia. Aquellas personas que no despreciaron la misericordia de Dios. Señor, no te desprecio. Señor, no te rechazo. Señor, te recibo. Señor, te creo. Señor, sé que tú me has lavado. Señor, yo quiero ser un vaso de gloria. Señor, yo quiero ser un vaso de santidad. Y entonces el Señor no solamente le está lavando los vasos de los judíos, sino los vasos de los gentiles. Y aquel que se acerca a Dios y cree que le hay. Porque no todos los judíos son vasos de honra. Ni todos los gentiles son vasos de honra. Es vaso de honra, de gloria, de hermosura, aquel que entregó su vida al Señor Jesucristo, que le creyó a Él y su vida le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Pasa que se llama terminada. Amén. Salvación para el que cree, salvación para el que cree. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos. ¿De quién? Del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente, una parte, será salvada. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Miren, a nosotros que éramos despreciados por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel mira a los que no son judíos como perros, como gente que está fuera de la gloria de Dios. Ellos son vienen ellos dicen, nosotros somos el pueblo escogido por Dios y solamente nosotros y nosotros y nosotros. Y ahora el Señor dice a ustedes que no eran mi pueblo, yo los llamaré mi pueblo. Y a los que nadie amaba, yo los he amado y los llamaré mi amada. ¿Sabes lo que es la iglesia de Cristo? La amada de Dios. La amada de Dios. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí seréis llamados hijos del Dios viviente. ¿Hijos de quién? ¿Hijos de quién? ¿De quién eres hijo tú? Del Dios viviente, del único Dios. No hay más Dios, hay solo un Dios, el único Dios. Yo soy llamado hijo, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué tú eres llamado hijo?
por la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Por esa sangre, Él te hizo hijo. La sangre de Cristo te lavó y te adoptó como hijo de Dios. Hijo del Dios viviente. Ahora puedo decir con toda confianza a cualquiera que me pregunte que si Dios tiene hijos, decirle, mire, Dios sí tiene hijos porque yo soy hijo del Dios viviente. No por lo que soy. No por lo que soy. Yo no doy nada. Es por lo que Cristo es en mí. Es por lo que Cristo hizo conmigo. Es por lo que Cristo está haciendo conmigo. Porque Él me lavó, Él me compró, Él me justificó, Él me adoptó. Y ahora soy hijo de Dios por la adopción. Ahora mira, sigue diciendo. También Isaías clava tocante a Israel, si fue el número de Israel como la del mar, tan solo el remanente será salvo. Solamente el que se acerque a Dios y crea que le hay, solamente el que acepte el sacrificio de Yeshua HaMashiach puede entender y puede ser salvo por la sangre de Cristo. Los demás serán juzgados por sus obras, por su altanería, por su forma de ver las cosas, por ver a la gente como basura. ¿Cómo voy a ser juzgado yo cuando miro a la gente por encima del hombro? Digo, tú no vales nada. Por eso dice el Señor, el remanente. Porque el Señor ejecuta su sentencia y dice, como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado de sentencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Cómo es Sodoma y Gomorra? ¿Cómo son Sodoma y Gomorra hoy en día? Sodoma y Gomorra, la física de Sodoma y Gomorra, ¿dónde están? ¿Sabe que hay una canción que dice, ¿dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus riquezas, sus palacios no se ven. Algo así, no sé, porque Dios sus maldades castigó. Sodoma y Gomorra no existe, fueron destruidos. Ahora estamos viviendo un tiempo como el tiempo de Sodoma y Gomorra. El tiempo de Sodoma y Gomorra. El Señor dice que como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero la venida del Señor Jesucristo está más cerca de lo que tú crees. Pues, ¿estoy yo preparado para que cuando el Señor venga? Solamente no sabe. Ok, gloria a Dios. Vamos a orar. Había una canción ahí, pero no importa. Gloria a Dios. Ya vamos. Amén, vamos a orar y vamos a presentar el tiempo delante del Señor. A ver, vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Quiero que presentes tu vida delante de la presencia de Dios. Yo no sé cómo está tu corazón hoy delante de Dios. No sé cómo está tu vida. Solamente Dios lo sabe, Dios sabe. Solamente Dios conoce tu corazón. Pero si Dios ha hablado a tu vida, si Dios te ha hablado a ti en esta tarde, es el momento en que tú le tienes que decir al Señor, Señor, reconozco que te necesito. Reconozco, Señor, que Señor no soy el mejor del mundo. Reconozco, Señor, que soy la persona más necesitada de ti. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ahora, oh Señor, yo quiero pedirte, Padre del cielo de la gloria, que perdones mi pecado, que cambies mi corazón, que entres en mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Señor Jesús, lávame con tu sangre. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por la sangre que tú vertiste en la cruz del Calvario. Esa sangre que tiene poder para borrar mis pecados. Lávame en tu sangre, Salvador.
y límpiame de toda maldad. Gracias, Señor, por cambiarme. Gracias, Señor, por transformarme. Y gracias, Señor, por hacerme un vaso de honra, de gloria y de reino. Ahora, Señor, te pido, guárdame, cúbreme y hazme un verdadero adorador. Enséñame a caminar por tus sendas, por tus caminos, porque estoy cansado de los míos y no quiero pecar más. En el nombre de Jesús, Padre, y por el poder de Jesús. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, por lo que tú eres, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar para compartir tu palabra, para aprender de ti y llenarnos de ti. Señor, te pido, Señor, que seas tú bendiciendo tu iglesia, que bendigas a aquellas personas que nos puedan ver a través del internet, Señor, y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por el Padre y el Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga. Nos podemos saludar unos a otros y de esta manera quedamos despedidos. God bless you. Say hi. Each other. Go ahead. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor.